Estudios Públicos del año pasado señalaba que en Chile aún un 61% de las personas cree que la democracia es el sistema preferible a cualquier otra forma de gobierno, aunque el 53% estima que la democracia chilena funciona solo de manera regular, igual que un 39% de personas piense que la democracia no es la mejor manera. Da para pensar, ¿no? Y por eso nos parece muy interesante poder conversar con los coordinadores del Diplomado en Filosofía Política de la Universidad de Chile. Estamos con Mario Gutiérrez. ¿Cómo estás, Mario? Hola, muy buenos días, gracias. Y con Alan Martín. ¿Cómo estás, Alan? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, y por supuesto queremos contarles a ustedes que existe este diplomado de filosofía, desde filosofía, política, educación, comunicación e identidades, que va a estar con sesiones virtuales a partir del 15 de abril y hasta el 27 de noviembre, lunes y miércoles a las 18:30 horas. Y antes de ir específicamente a lo que va a ofrecer y cuál es la propuesta del diplomado, hablemos un poco de por qué es importante pensar hoy día la política, ¿no? Y cuáles son los desafíos que en este contexto suena de perogrullo. Lo digo y digo, pero ¿cómo estoy preguntando eso si es obvio? Pero vamos por lo obvio, Alan. Partamos por ahí. Sí, bueno, que justamente la filosofía muchas veces le da vueltas a lo obvio y la política pareciera ser algo que nos acompaña siempre, a veces con mayor incomodidad para algunos, mayor comodidad para otros, pero nos acompaña y volver a preguntar sobre eso parece bien fundamental, más cuando tenemos una historia reciente de vaivenes políticos en nuestro contexto nacional que hacen bien importante poder pensarlo y pensarlo con un poco de detenimiento, con un diálogo entre un montón de personas que les interesa muchísimo el tema de la política y que se refleja en la necesidad de reflexión que nosotros hemos visto, porque este diploma empezó por lo creamos el año 2010, empezamos a funcionar en el 2011 y ya venía un montón de movimientos sociales que empezaban a interrogar por la cuestión política. Y claro, parece que tuvimos algo de razón porque los eventos que vinieron después nos mostraron que efectivamente, tanto en el tema de educación como en el tema de género y distintos movimientos sociales muestran que la reflexión sobre el cómo nos organizamos, las instituciones adecuadas para ello, no es algo menor, que parece que no nos afecta tan directamente, pero sabemos que nuestras formas de organización son fundamentales y pensar sobre ellas para saber cuáles queremos darnos es clave. Y la democracia justamente es una forma de eso, de esa organización que necesitamos pensar también. Y es una de las cosas que discutimos en el marco de este diploma. Claro, y además el diploma tiene esta bajada, ¿no? Filosofía política, educación, comunicación e identidades, y probablemente el tema de la propaganda, de cómo se organiza, ¿cierto?, un discurso político y los imaginarios que tenemos respecto a los liderazgos y a qué es lo que es valioso, siempre ha estado ahí, ¿no? Pero no sé si siempre como comunidades humanas hemos estado expuestos a este nivel de multiplicidad de discursos. Y preguntarte desde ahí también cómo nos acercamos, ¿no? Cómo desde la filosofía podemos reflexionar respecto al quehacer comunicacional también. Sí, hay una cosa que es bien interesante que pasa con la filosofía política, que no sé hasta qué punto puede pasar, hasta que no sé hasta qué punto se advierte en general por las personas que miran los estudios como algo netamente académico, es que los conceptos de la filosofía política y los conceptos políticos en general toman carne y hueso. Cuando hablamos de comunicación, por ejemplo, es un concepto político que se expresa en informaciones que vamos teniendo, cosas que vamos creyendo, discursos que vamos posicionando, maneras de decir nuestros mensajes, que de una u otra manera va mostrando que el concepto de comunicación va llevando a las personas a tener una forma de relacionarse. En el fondo, la comunicación es un concepto político que ordena el espacio público, ordena las ideas, y si la comunicación, por ejemplo, como hoy, es una situación súper polarizada, donde cuesta tener un acuerdo, una deliberación conjunta, si el esquema comunicativo es así, luego los sujetos políticos también les va a costar deliberar sobre el bien común. En ese sentido, una idea bien importante quizás del diplomado y también un poco de una lectura de la situación política en Chile podría leerse también así. ¿Cómo nos estamos comunicando? ¿Hasta qué punto tenemos la herramienta o estamos eligiendo los mejores caminos para comunicarnos?
dado el diagnóstico general de que, bueno, estamos bien polarizados en varias opiniones. Claro, pero también la comunicación, aunque todos la ejercemos, no la ejercemos desde el mismo lugar y con las mismas posibilidades, ¿no? Entonces, es difícil, especialmente en un contexto tan concentrado en términos de quienes detentan quienes son dueños de los medios de comunicación, decir, bueno, estamos todos más o menos en el mismo lugar. Digamos que las redes sociales, uno dice, democratizan, permiten que más voces aparezcan, pero en términos reales también en las redes sociales vemos cómo el poder, y en este caso el poder del capital, del dinero, define, ¿no? ¿Cuál es el hashtag del día, ¿cierto? ¿Cuáles son las cosas que están sucediendo ahí? Reflexionemos un poquito sobre eso, Alan, porque ¿sabes qué me pasa a mí? Siento también como corremos el riesgo de la sensación de dispoder y de decir, bueno, dale, ya estamos pedidos. Ya, es como con el calentamiento global. Ya fue, ya se vienen las dictaduras, vamos. Sí, claro, se puede instalar una visión bastante pesimista respecto a las posibilidades. Y bueno, nosotros creemos que en realidad el poder es algo bastante líquido, que no es algo que esté instalado y ya que se consigue, sino que es algo que circula y siempre está en disputa. Evidentemente hay ciertos grupos que intentan conservarlo y tienen muy buenas herramientas en el campo educativo, el campo de la comunicación, pero el poder siempre está en disputa. La prueba un poco está a la vista que siempre es posible discutir las bases donde el ordenamiento se instala y eso ha ocurrido. Y bueno, tenemos momentos bien cercanos, histórica y geográficamente, donde esas cosas ocurren. Por lo tanto, pensar que hay un cierto destino político respecto de un sometimiento a unas formas bien específicas de poder es discutible, pensando sencillamente en mirar la historia. Pareciera ser que incluso los imperios más sólidos tienen un momento en que se debilitan y caen, y parte de esa caída de los imperios, de ciertos poderes que parecen inexpugnables, tiene que ver justamente con el espacio público, con la discusión y con el saber que siempre las cosas van mutando, y en política eso es clave. Lo que pasa es que hay ciertas formas conservadoras que intentan mantenerlo, pero históricamente eso no se sostiene, no hay ningún imperio todavía que haya sido eterno. Siempre está la disputa entre el statu quo y la reforma. Claro. Y nosotros cuando estamos al medio, al centro de la situación, a veces no vemos dónde estamos. No lo vemos, no sabemos cuándo va a acabar, cuándo se va a debilitar, pero en general son esos dos conceptos que están en oposición. Los grupos que mantienen el status quo, que ven que la legislación está bien, y los otros grupos que están pensando en, bueno, qué cambios podemos introducir, qué marginalidades hay que el status quo no considera. Y en esa pugna, bueno, la reflexión política en el fondo es también para ver eso. Sí, las escuchaba y me acordaba que hace poco estaba viendo un discurso de Ursula K. Le Guin, que es una escritora de ciencia ficción que amo y que tenía además mucha reflexión política en cada uno de sus escritos, y ella decía que pareciera que, claro, que nos sentimos frente al sistema neoliberal un poco entregados, ¿no? Y como que no es cuestionable. Y decía, bueno, pero por muchos siglos no fue cuestionable el derecho divino. Y luego cambió. Pero en Chile, en este momento, vivimos en un proceso de, no sé si la palabra es decepción o descorazonamiento de las posibilidades del ciudadano de a pie de transformar las cosas. O sea, después del 2019, que vivimos un momento para muchos de nosotros tan esperanzador, tan decir, wow, sí, finalmente se puede hacer algo y podemos cambiar cosas, y seamos honestos, hay cosas que sí se ajustaron, que se pensaron, que fueron relevantes, pero no con el ímpetu, rapidez, etcétera, que queríamos. Y luego tuvimos estos dos procesos constitucionales fracasados y ahí estamos, ¿no? Entonces, Mario, desarrollemos un poco cuál es la idea, cómo la filosofía política puede volver a, no sé si darle por la edad al pueblo, pero reconocer cuáles son nuestras posibilidades desde la ciudadanía. Bueno, la filosofía política, en primer lugar, está totalmente unida a lo que podría ser la formación ciudadana, el tema del deber de ser ciudadano. Uno de los conceptos principales, que desde ahí se llega también a todos los del curso, la identidad, la comunicación y la educación. El tema es la democracia y resolver a la pregunta, bueno, ¿cómo vivimos juntos? Entonces, ese tema siempre está. La pregunta, ¿cuál es la mejor forma de organizarnos para vivir juntos? ¿Cómo debemos vivir juntos? Esa pregunta siempre está, estemos decepcionados o estemos emocionados por las circunstancias. En ese sentido, un poco la aproximación desde los estudios políticos o la importancia que tiene la política hoy es ver cómo esa comprensión del ordenamiento, de cómo debemos vivir juntos, esa pregunta está siempre abierta. Y es siempre
por decirlo así, nuestro deber político, o siempre está la invitación, mejor dicho, siempre está la invitación a que nosotros digamos, bueno, cómo yo pienso esto, cómo yo miro esto, y me posiciono no desde un lugar de, bueno, como por decirlo así, la decepción de, bueno, hemos perdido la votación, o no hay nada que hacer, que son los lugares comunes de la política, ojo, así como los políticos son todos iguales, bueno, todos hay corrupción desmedida, etcétera. Entonces, ¿para qué me meto? Soy tan chico en una estructura tan grande, que era un poco lo que estabas diciendo tú antes. Bueno, en cambio, la filosofía política quizás maneja en ese sentido una perspectiva optimista. La participación contribuye. Todos, por algo votamos, ¿no? Todos podemos comprender originalmente lo que sucede. Y esa posibilidad no se agota, estemos o no estemos con los ánimos mejores o peores producto de una elección. Claro, pero como yo soy pesimista de base, ¿no? Es sano, ¿eh? Es sano. No sé. Claro, ahí uno se decepciona menos, Sí, ¿no? No, pero igual me decepciono constantemente. Pero uno piensa en eso, ok, hoy día votamos, ¿no? Y tenemos la posibilidad de, que pienso inmediatamente en el 4 de septiembre. 4 millones de personas, casi 5 millones de personas no habían votado en las elecciones anteriores, ¿no? Y aparecen votando el 4 de septiembre y nos dejan a todos pasmados diciendo, wow. Y claro, la misma gente que no votó en las últimas elecciones, porque era, y que uno podría pensar, tiene lógica, y están apareciendo estudios al respecto diciendo, bueno, mucha de esa gente no votaba porque decía, yo no puedo hacer un cambio. Y cuando efectivamente puede ir a votar, o decide ir a votar porque no le queda otra, es como decir, la verdad es que yo no creo en los cambios de base, ¿no? Entonces parece que hoy día, de nuevo, la política y la posibilidad de votar y la democracia está profundamente asomada, ¿cierto? Y ligada con la comunicación, con qué es la información que yo tengo para votar. Entonces, de nuevo, volvemos a la lógica del poder. ¿Quién está instalando el discurso? Claro. Bueno, ahí yo pienso que yo comparto un poco, más bien yo diría que el sentimiento, por lo menos el que yo tengo, es de perplejidad. En medida que se abren otras posibilidades y esas posibilidades toman caminos que en realidad son bien difíciles de pronosticar. Y en ese sentido, yo creo que pensar esto nuevamente y tratar de pensarlo un poco de otro modo, porque nosotros, bueno, claro, la democracia la identificamos mucho, por ejemplo, con la votación, donde el ejercicio del poder tiene que ver con los votos y la comunicación como la forma de incidir sobre esa ciudadanía que vota, pero también la democracia es, y tal vez ahí esté uno de los problemas, y eso es lo que creemos nosotros, invitamos a pensar. Identificarla demasiado con la votación puede ser un riesgo, porque muchas veces las votaciones pueden tener esos sesgos, pero la democracia tiene que ver sobre todo con el poder discutir libre e igualmente sobre aquellas cosas que nos parecen que no están bien. Entonces, yo creo que sería muy bueno empezar a abrir nuestra concepción de lo democrático, no ligarlo solo a la votación, porque ahí aparece un poquito esta decepción, este pesimismo, que claro, si las votaciones están tan influidas por los mecanismos comunicacionales, por ejemplo, en términos de las redes sociales, los bots y todos estos mecanismos bien particulares que han aparecido en los últimos años, claro, no podría decir que, claro, no, esto está todo arreglado, está cocinado, participo solamente como una escena que permite legitimar cosas que ya están decididas. Entonces, claro, es bien terrible esa imagen, y esta imagen hay que explorarla, no podemos cegarnos, pero también la exploramos para ver, bueno, ¿podemos pensarlo de otra manera? ¿Podemos imaginar otros caminos? A mí por lo menos me parece que repensar el asunto democrático en sus fundamentos, no tanto en sus procedimientos, puede ser un excelente ejercicio, por lo menos para mirar de otro modo. Y mirar de otro modo significa también actuar de otro modo, que puede ser... Hay algunos filósofos que han defendido una tesis, bueno, era polémica igual, pero que dice que cuando todos llegamos a las mismas conclusiones no estamos pensando realmente. Pensar precisamente es ir más allá de las conclusiones a las que se han llegado. Entonces, bueno, puede ser una tesis media polémica, habría que revisarla, pero un poco la invitación a esa, que bueno, es cierto, si estamos donde estamos, uno anda como con una sombra, una nube negra encima, pero ahí está la pregunta. ¿Cómo podemos hacer para vivir juntos mejor? Bueno, y esa es parte de la invitación que está haciendo el diplomado en Filosofía Política de la Universidad de Chile. Estamos con sus coordinadores, Mario Gutiérrez y Alan Martín. Se me va el tiempo, pero vamos con los datos duros. Primero, esta conversación que hemos tenido, me imagino que está remedando un poco a los distintos contenidos que van a ser parte del diplomado. Entonces, la primera pregunta es, ¿para quién? Alan, ¿para quién?
Bueno, esto está abierto a público amplio que estén interesados en este tipo de temáticas y quieran reflexionar sobre ellas, profundizar porque les interesa o porque les interesa alimentar sus propias trayectorias, ya sea laborales o académicas. Están todos invitados. No se necesita una formación muy específica en filosofía, solo tienen que tener alguna formación universitaria básica y pueden participar. Y esas discusiones giran en torno a los cursos que están ahí puestos, que ya comentamos un poco a partir de lo que decíamos, que son perfiles filosófico-políticos, el tema de la educación, el tema de la comunicación, el tema de las identidades, ¿no es cierto? Y esa es la invitación a todos aquellos que estén interesados en profundizar sobre esto, pueden participar y bueno, ahí se contactan con Mario para que les dé las señas específicas. Sí, si ustedes van a filosofía.uchile.cl, en los cursos van a encontrarse con el diplomado de en filosofía política, educación, comunicación e identidades. Estos son clases virtuales, además, lo que posibilita que cualquiera que nos esté escuchando en cualquier lugar del mundo puede participar los lunes y miércoles a las 18:30 horas, hora Santiago. Sí, hay una cosa que quería agregar que a propósito del tema online y a propósito también del tipo de conversación que nosotros estábamos teniendo, una cosa que el diploma trata de hacer hincapié mucho es en el estilo de la exposición. Ve que muchas veces uno tiene la impresión de que acercarse a los filósofos es acercarse en un prejuicio muy antiguo, acercarse como a escuchar. Hay una suerte como... Y podría ser eso una suerte de jerarquía autoritaria. Bueno, un poco lo que el estilo también de la filosofía política tiene que ver con hablar de la experiencia propia. Entonces, mucho de la metodología de lo que nosotros hacemos tiene que ver, por supuesto, con un momento de exposición del profesor, pero principalmente, dado la diversidad y que nosotros sabemos, y es nuestro interés, llegar a personas con formación en estudios de humanidades, pero también más allá, también que haya un momento de conversación. Porque también la filosofía política, como yo decía al inicio, tiene esto de que es una reflexión sobre cosas que pasan en la vida, cuando se habla en filosofía política de que hay marginalidades, bueno, porque en la sociedad hay marginados. Cuando decimos que hay abusos, bueno, porque efectivamente podemos identificarlos, y un montón de otras verdades. A lo que voy es que en ese punto hay un ámbito donde cada uno tiene su propio interés y la conversación al respecto de situaciones de la vida real que permitan nutrir conceptos políticos es fundamental en la metodología del diplomado. Especialmente porque después, bueno, los estudiantes tienen que hacer como en cualquier curso de filosofía un ensayo cortito. Y bueno, ayuda para escribir, tener claras las ideas reales, por decirlo así. Claro, cuáles han sido como los temas de la conversación. Bueno, ya lo saben. Ustedes pueden ir a filosofía.uchile.cl, en cursos les va a aparecer entonces este diplomado de extensión en filosofía política, educación, comunicación e identidades, con clases virtuales, lunes y miércoles a las 18:30 horas, partiendo el 15 de abril y hasta finales de noviembre. Esto está abierto a actores sociales que intervienen en los espacios públicos, a cualquier público amplio interesado en el campo, y les dejamos ahí la invitación, y hemos estado conversando con sus coordinadores Mario Gutiérrez y Alan Martín. Muchas gracias a los dos por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación y al público que escucha. Y nosotros vamos despidiendo el programa de hoy día. Yo vuelvo a las 5 para hacer radio.